Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, ¿nos insultas también a nosotros? Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. La Iglesia nos invita en este 17 de octubre a hacer memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo, mártir, padre apostólico. Nació entre los años 30 al 35 y murió hacia el año 107. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan, el apóstol de Jesús, y del gran San Pablo. Él fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía, y el primero en llamar a la Iglesia católica. Un gran evangelizador que fue condenado a morir devorado por las fieras en Roma, y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, en tiempos del emperador Trajano. Cuando lo mandaron a encadenar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio, de rodillas y con lágrimas en los ojos, exclamó: Te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por amor a ti, como lo hicieron con tu apóstol Pablo. De él se conservan 7 cartas que escribió a lo largo del viaje que hizo obligado de Siria a Roma antes de ser ejecutado. Camino al martirio no perdía oportunidad de predicar a todo el que encontraba en su trayecto. En todos los puertos le esperaban los fieles para orar, despedirse y recibir su última bendición. En una de esas cartas dice a los cristianos de Roma: Hermanos, me dirijo a Roma para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. El corazón de San Ignacio era, y sigue siendo en el cielo, un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía con frecuencia: Cristo debe de estar en el pecho de todos los cristianos. Y él nos dio ejemplo. Fue un ilustre testigo de Cristo. Por su palabra y por su martirio dijo al mundo que Cristo estaba en su corazón. Pidamos hoy su intercesión para que, superado toda clase de obstáculos, sepamos ser mártires, testigos del Evangelio. Proseguimos en este miércoles, sacudiendo y renovando nuestras conciencias y nuestros corazones a la luz del Evangelio. Hoy Jesús, con sus palabras fuertes, echa en cara a los fariseos y doctores de la ley su pecado, no para humillarlos o descalificarlos, sino para despertar sus conciencias y mover sus corazones a vivir
una auténtica conversión. Jesús amaba a los fariseos. Claro que sí, Él nos ama a todos, pero detestaba su actitud falsa e hipócrita. Jesús anhelaba que ellos salieran del error en que estaban y se volvieran a Dios y se abrieran a su amor. El pecado de estas autoridades consistió en poner siempre demasiado empeño en el mero cumplimiento de las normas y preceptos, mientras despreciaban y olvidaban lo esencial. El primer mandamiento, el mandamiento del amor, el mandamiento de la misericordia y la caridad para con el prójimo. Veamos pues qué fue lo que sucedió en esta ocasión, y dejemos que la corrección de Jesús nos alcance para nuestro propio bien. Meditemos en los 4 ayes de Jesús que San Lucas nos presenta en este día. Primer ay. Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. El Señor Jesús no se anda con rodeos. Él dice las cosas claras y de frente. Los judíos acostumbraban entregar a los sacerdotes y levitas la 10ª parte, es decir, el diezmo, de las ganancias por la venta de las hierbas y de las verduras que ellos cosechaban. Entonces, imaginen ustedes la minuciosa tarea que conllevaba el contar uno a uno los productos agrícolas para pagar justamente el diezmo sin más ni menos. El fundamento de esta normativa estaba en la ley de Moisés, que dictaba que Dios era el propietario de toda la tierra y podía exigir, por lo tanto, sus primeros y mejores frutos, las primicias. En el libro del Deuteronomio, capítulo 12, se exige que se entregue el 10% de la mies y de los frutos de los árboles. Se permite también la entrega equivalente en dinero. Y en el libro de Levítico 27, del 30 al 33, se exige también el diezmo del ganado. Como vemos, no se nos dice nada de la ruda ni la hierbabuena. Fueron los fariseos quienes por su propia cuenta añadieron a la lista todas estas hierbas olorosas, como la hierbabuena, las medicinales, como la ruda, y todas las legumbres en general, haciendo más pesado aún la carga de los pobres campesinos. Pues bien, los fariseos se creían muy piadosos porque pagaban escrupulosamente todos estos diezmos, pero por otra parte olvidaban la justicia y el amor de Dios. Revisemos si nos está pasando a nosotros lo mismo. Nosotros también tenemos mandamientos, preceptos, costumbres y tradiciones con las cuales debemos de cumplir. ¿Será acaso que como los fariseos cumplimos y cumplimos con todo minuciosamente al pie de la letra, pero olvidando que lo esencial es el amor a Dios y el amor al prójimo? Es mucho daño que hacemos a la iglesia cuando servimos, descuidando lo esencial que es el amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Este es el primer mandamiento. Es lo primero con lo que tenemos que cumplir y después con todo lo demás. Jesús quiere que cumplamos con todos los mandamientos, los preceptos y tradiciones, claro que sí. Pero antes que todo eso, quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Así de claro y así de sencillo. Esto es lo que quiere Jesús. Jesús llama nuestra atención sobre un aspecto muy importante.
De nada nos vale el cumplir si no hay justicia, si no hay misericordia y fidelidad a Dios. De nada nos vale. La incoherencia de vida de los cristianos aleja a muchos de la fe. Por el contrario, la autenticidad de vida es el testimonio más hermoso que podemos dar de Cristo. Ay de nosotros si cumplimos con todo, pero somos incapaces de amar. Ay de nosotros. Segundo ay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Meditemos. Si Jesús, siendo el Hijo del Dios Altísimo, pasó por este mundo haciendo el bien, dando en todo la gloria a su Padre en el cielo, sin apenas hacerse notar, con una humildad y una sencillez digna de imitar, sin buscar elogios y reconocimientos, ¿por qué caemos tan fácilmente en la tentación de querer llamar en todo la atención? ¿Por qué nos gusta alardear y jactarnos de lo que hacemos? ¿Por qué nos duele cuando no somos tomados en cuenta? ¿Por qué preferimos la fama, los reconocimientos y los aplausos a servir como lo hizo Jesús? Ay de nosotros si servimos a Dios, si seguimos a Jesús tan solo para figurar, por ese deseo mundano de ser reconocidos. Tercer ay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales la gente pasa sin darse cuenta. Jesús hace una fuerte comparación de los fariseos con los sepulcros que no están señalizados. Jesús lo que quiere decir es que lo bueno que tenían aquellos fariseos estaba tan adentro, tan oculto, tan debajo, de tantas capas de tierra y podredumbre, que no se veía, y es más, ni siquiera se sabía que existía. Los fariseos del tiempo de Jesús se esmeraban por conservar la fe y la tradición, pero no buscaban la santidad. Predicaban la verdad, pero cometían injusticias. Decían ser portavoces de Dios, pero se predicaban a sí mismos. Aparentaban mucha devoción y amor al Señor, pero sus corazones estaban muy lejos de Él. Hermanos y hermanas, solo hay una manera de trascender en esta vida, y es haciendo el bien, es haciendo vida el Evangelio. Todo lo bueno que hagamos aquí en la tierra va a resonar en la eternidad, por los siglos eternos. Las personas egoístas y orgullosas mueren como han vivido, solas, y si no, son pronto olvidadas, y son siempre tristemente recordadas. No podemos ser cristianos estilo sepulcro que huelen a podrido, jamás. No podemos decir que somos de Cristo si la bondad, el amor y la misericordia no resaltan en nosotros en lo que hacemos y decimos. Debemos de transpirar en todo momento el buen olor a Cristo y vivir de tal modo que para la gloria de Dios nuestra vida sea un testimonio auténtico y visible de su presencia. Dice San Lucas que al escuchar todo esto, un doctor de la ley intervino y le dijo: «Pero maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Seguramente aquel doctor esperaba una disculpa de parte de Jesús, pero mejor ni hubiera preguntado. Jesús le responde con el cuarto ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas exageradas, pero ustedes ni las tocan con la punta del dedo.
¿Cuántas veces nos habremos comportado como los fariseos, siempre prestos a juzgar, a criticar y a exigir a los demás, mientras nosotros mismos tenemos un comportamiento que dista mucho de Cristo? A todas las personas les encontramos defectos. Somos incapaces de perdonar el mínimo error o retraso, mientras nosotros, en cambio, para todo encontramos justificación y exigimos de todos comprensión, tolerancia y respeto. Hermanos y hermanas, si somos humildes y reflexionamos estos pasajes con sinceridad, y si nos dejamos atravesar por la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y cambiamos lo que tengamos que cambiar, les aseguro que saldremos de esta semana, primero Dios, siendo mejores cristianos para la gloria de Dios. El pecado de los fariseos estuvo en que vivían escrutando día y noche la ley para decir a los demás lo que debían de hacer ellos, pero sin estar ellos mismos dispuestos a vivir y cumplir lo que exigían a los demás. Y mucho menos estaban dispuestos a ayudar a los más débiles a llevar aquella carga. La salvación no está en saber mucho, sino en cumplir lo que se sabe. No se trata de echar cargas sobre los hombros de los demás, sino en ayudar a los más pobres y necesitados a llevar su propia carga. No comencemos a buscar evasivas o justificaciones. No nos hagamos tampoco los ofendidos como el doctor de la ley. El mensaje de hoy es muy claro, es muy contundente. Reconozcamos delante de Dios que necesitamos de su ayuda para alcanzar la perfección a la que Él nos llama. Y en oración, dejemos que sea Él mismo quien convierta y perfeccione nuestro corazón. San Ignacio de Antioquía ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.